Bueno, le doy la bienvenida a Diego Cavalli. Él es profe de educación física, licenciado en ciencias de la educación de la UBA. Trabaja en distintas universidades en formación docente, en la UMET, en la UNLO, en la Universidad de Hurlingham, por ejemplo, también en institutos terciarios. Es autor de didáctica de los deportes de conjunto y de enseñar a jugar al handball. Eh, Ha dado infinidad de conferencias y cursos. Y vamos a iniciar la charla con él preguntándole sobre uno de sus inquietudes, que es la enseñanza desde una perspectiva de derecho. Así que Diego, me gustaría que nos cuentes cómo estuviste trabajando con esta temática, que nos resulta a todos los que trabajamos en educación inicial, primaria y especial, como es la gente que está convocada para este encuentro de ideas, nos preocupa y nos interesa. Bueno, Walter, en principio agradecerte la invitación. Estoy muy contento acá de estar en este espacio contigo, en este conversatorio, en esta entrevista que vamos a armar. Ojalá salga linda, ojalá sea un espacio disfrutable y por supuesto también darle la bienvenida a todos los profesores y profesoras bueno, que en algún momento quizás tengan el deseo y la disposición de escucharnos, de escucharme algunas ideas que vengo trabajando hace tiempo ya, y que me parece que, bueno, creo que vamos a decir, por suerte o gracias a mucho trabajo, se está instalando en la agenda del campo de la educación física, ¿no? Esto cada vez es como más frecuente que aparezca esto de la enseñanza de la educación física desde un enfoque de derechos, la enseñanza de los deportes desde un enfoque de derechos. Es decir, me parece que lo más interesante de todo esto es que, bueno, que verdaderamente está formando parte ya de la agenda viva de la educación física o de lo que Raúl Gómez en algún momento llamó la agenda actual de la educación física, ¿no? Confrontándola con la vieja agenda de la educación física. Eh, Esto de la perspectiva del derecho, en realidad, digamos, no es un invento mío, digamos, ¿no? Si uno lee los diseños curriculares, y sobre todo refiero mucho más a los de la provincia de Buenos Aires, pero también aparece en los diseños de secundaria de la nueva escuela secundaria, digamos, ¿no? Aparece la educación física abrevando en un enfoque de derechos. Cuando yo leí eso, digamos, lo que me pasó es que quise dar un pasito más, digamos, ¿no? O sea, tratar de pensar, bueno, ¿qué significa enseñar la educación física desde un enfoque de derechos? Y tratar de ir como, de alguna manera, desanudando ese concepto, que es el derecho, y empezar a pensarlo con cuestiones más prácticas, ¿sí? Porque si no, queda, como siempre, como en un entramado discursivo verdaderamente muy bonito y que nadie diría yo no estoy de acuerdo con ello, ¿sí? Pero luego en el campo de las prácticas, en el campo de la enseñanza propiamente dicho, bueno, uno lo que constata es que no siempre el enfoque de derecho está presente, aunque en el discurso lo está, digamos, ¿no? Entonces, en ese marco a mí siempre me gusta, no quiero, digamos, ponerme demasiado teórico, ¿no? Pero siempre alguna conceptualización es necesaria. Eh, y cuando uno habla de un enfoque de derechos, lo primero que a mí me surge es definir qué es el derecho, digamos, ¿no? Y uno piensa en el derecho como un conjunto de normas y de reglas que están inspiradas en dos ideas muy fuertes. Por un lado, la idea de justicia, ¿sí? Y por otro lado, la idea de bien común, que regulan las relaciones humanas y cuya observancia es coactiva, es decir, esto no queda librado a la responsabilidad individual, sino que estas normas, ¿sí?, que velan por la justicia y por el bien común, son de cumplimiento efectivo, o deben ser de cumplimiento efectivo, o deben ser garantizadas. Digo, eso como una cuestión, digamos, fundacional o como punto de partida, me parece que está bueno. Después, el enfoque de derechos, ¿qué pretende? Bueno, pretende que ese conjunto de normas y de leyes inspiradas en las ideas de justicia y de bien común puedan verse materializadas, ¿dónde? En las clases de educación física, ¿sí? Y cuando hablamos de la clase de educación física,
estamos pensando también en todas las prácticas corporales y motrices que se enseñan en el campo de la educación física. Estamos hablando que las prácticas deportivas o la enseñanza de las prácticas deportivas estén atravesadas por una perspectiva de derecho, que la enseñanza de las prácticas gimnásticas también, que lo mismo de las prácticas lúdicas, las prácticas en la naturaleza, es decir, todas las prácticas circenses, todas las prácticas de alguna manera emergentes, estén atravesadas por este enfoque de derechos. Y otra de las cuestiones que también me parece importante poner sobre la mesa cuando uno habla de un enfoque de derechos es, bueno, ¿cuáles son esos derechos que uno debe tutelar o que uno debe garantizar en nuestros espacios que son las clases de educación física? Bueno, básicamente el derecho a jugar, el derecho a aprender, el derecho a la identidad, el derecho de todos los niños, niñas y jóvenes a no ser maltratados, el derecho a ser protegidos, a ser cuidados, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad y el derecho a no ser discriminado o discriminada. Es decir, yo me estoy de alguna manera referenciando aquí en lo que es la Convención Internacional sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del año 1989, pero digo, me parece que nosotros como profesores y profesoras debemos estar atentos a velar porque estos derechos puedan garantizarse. Después también hay como otra pregunta que yo me intento preguntar o hacer, valga la redundancia, ¿no? Y es, bueno, ¿cuáles son los postulados del enfoque de derechos? Y básicamente yo diría que el enfoque de derecho parte de un primer postulado, de una analogía que tiene que ver con pensar la clase de educación física como un mercado. Un mercado en el cual circulan bienes, ¿sí? Por supuesto también hay distribución y hay apropiación de esos bienes. ¿Y cuáles son los bienes que circulan en las clases de educación física? Son los bienes de la cultura física, ¿sí? Es decir, son esas prácticas corporales y motrices que en un determinado contexto histórico se realizan en una sociedad. Esos bienes de la cultura física, ¿sí? Que los profesores y las profesoras seleccionamos y enseñamos, ¿sí? En las escuelas y en distintos contextos, bueno, circulan, se distribuyen y hay distintos niveles de apropiación en las clases, ¿no? Entonces, me parece que un primer punto de partida desde el enfoque de derechos es pensar la clase como un mercado. Luego, ¿sí? El enfoque de derechos parte de la sospecha, y uso la palabra sospecha, Walter, porque no quiero usar la palabra certeza, quizás alguno quiera usar la palabra certeza, ¿sí? De que en buena parte de las clases esta distribución, circulación y apropiación de saberes no es del todo justa. Entonces, como esa distribución, apropiación y circulación de los saberes en las clases de educación física no parece ser del todo justa, quizás alguno quiera usar la palabra sospecha, ¿sí? Quizás otros quieran utilizar la palabra certeza. Yo, para suavizar un poco la cuestión, prefiero utilizar la palabra que el enfoque de derechos sospecha de que la distribución de los saberes y la apropiación de saberes no es del todo justa. Y que para que esa distribución de saberes que se ponen en juego, cuando hablo de saberes estoy hablando de los contenidos de la educación física, correr, saltar, lanzar, el cuidado del cuerpo, es decir, pongamos los saberes que ustedes quieran, para garantizar esos saberes, el profesor, que es de alguna manera el representante o quien ejerce el gobierno de la clase, debería establecer un conjunto de pautas o un conjunto de normas que garanticen una redistribución o una distribución más justa de saberes. Es decir, sin la intervención de ese profesor o de esa profesora, lo más probable, ¿sí? Es que algunos se lleven mucho, otros se lleven poco y otros se lleven nada. Entonces, a mí me parece que es una cuestión importante poder pensar esta cuestión, ¿no? La intervención docente para poder garantizar una circulación, distribución y apropiación de saberes más justa. Ahora, ¿cómo se accede a esos bienes en la clase de educación física? Se accede a partir de un determinado capital cultural. ¿Qué es ese capital cultural? Bueno, esa experiencia que tiene cualquier sujeto que ingresa a las clases de educación física, ¿sí? Y que le permite, en función de ese capital, apropiarse de más o menos bienes, digamos, ¿no?
es como en el mercado, quien tiene más capital tiene más acceso y tiene más posibilidad de decidir, ¿sí? Y acceder a bienes. Bueno, en el campo de la educación física, jugando con esta analogía, pasa lo mismo. El capital que tienen determinados sujetos, las experiencias motrices que tienen determinados sujetos, les permite, ¿sí?, participar mucho más plenamente de la clase y apropiarse mucho más de aquellos bienes que se ponen a circular en la clase. Hasta ahora el panorama que vengo planteando es un panorama bastante negativo, digamos. ¿Y cuál sería una primera solución? Bueno, en este punto acá lo que hace el enfoque de derechos es reivindicar el valor de la enseñanza como un elemento fuertemente democratizador en relación con la transmisión de bienes, ¿sí?, como para que a partir de una transmisión más justa de esos bienes, niños y niñas puedan apropiarse también de una manera más justa de esos bienes de la cultura física, es decir, de una distribución más justa de bienes y una circulación más justa de saberes a partir de un profesor que enseña, que transmite saberes, es posible una apropiación también más justa de saberes. En ese sentido, lo que promueve el enfoque de derechos, por un lado, es la democratización de los saberes, ¿sí? La democratización de los saberes que se ponen a circular en las clases, digamos. Uno cuando ve a los niños, niñas, jóvenes jugar, digamos, ¿no?, ve que muchas veces en un juego deportivo, por ejemplo, hay algunos que monopolizan la pelota, ¿sí? Entonces, bueno, digo, si ahí el profesor o la profesora, digo, y utilizo, fíjate, Walter, que utilizo muchos términos del campo de la economía para analizar justamente la economía de la clase y algo que Bourdieu denomina la rentabilidad cultural, ¿no?, que es ese cachito de la renta o de los saberes que se ponen en juego, de los cuales se apropia cada uno de los pibes, de lo que se lleva a su casa después de haber transitado esa clase de educación física. Entonces, cuando uno ve determinados juegos deportivos o determinados juegos o determinadas prácticas donde algunos, ¿sí?, o algunas son quienes monopolizan esos saberes, es decir, se apropian de esos saberes porque tocan más la pelota, por ejemplo, ¿sí?, porque tienen liderazgo, porque tienen ciertos roles de liderazgo y eso les permite participar o estar en determinadas situaciones donde toman las decisiones más importantes, y eso lo que hace es cristalizar un orden jerárquico de la clase que tampoco ayuda demasiado a democratizar los saberes. Bueno, en ese sentido me parece importante pensar que estas normas que prescribe un Estado de Derecho, ¿sí?, ayudan a democratizar los saberes y ayudan también, por supuesto, a que no sean algunos pocos los que monopolizan esos saberes, ¿no? Y por otro lado también lo que genera es mayores niveles de igualdad en los desarrollos individuales, porque al haber una distribución más justa de saberes, también los desarrollos individuales se van dando de una manera más equilibrada. Es decir, en algún sentido, el enfoque de derechos achica la brecha entre los que tienen menor y mayor nivel de desarrollo motriz. Y algunas cuestiones más y después entramos, si te parece, en una situación más dialogada, pero por lo menos como para dejar planteado algunas cuestiones, ¿no? ¿Cómo se instala un pleno Estado de Derecho, ¿no? Y yo acá voy a nombrar 4 cuestiones, ¿sí? Un Estado de Derecho se instala generando espacios seguros que garanticen el derecho de todos y de todas a aprender, ¿sí? Y cuando hablamos de espacios seguros, no estamos hablando del mapa de riesgo del patio o del gimnasio, ¿no? Estamos hablando de espacios libres de burla, espacios libres de discriminación y espacios libres de cualquier tipo de violencia, ¿sí? Los espacios seguros son condición de posibilidad para poder aprender. Y a mí me parece que ese es una de las, digamos, de los aportes de un enfoque de derechos, ¿no? O un enfoque de derechos se promueve a partir de generar espacios seguros de aprendizaje. Estos espacios seguros de aprendizaje, insisto, ¿no?, espacios libres de burla, espacios libres de discriminación y espacios libres de cualquier tipo de violencia, son los que permiten que niños, niñas y jóvenes se animen a hacer aquello que no saben hacerlo para aprender a hacerlo. Porque aprender supone animarse, porque aprender supone tomar riesgos, ¿sí? Y
si yo no estoy seguro, si yo no siento que me muevo en un espacio seguro, probablemente no tome riesgos. Y si no tomo riesgos, no aprendo. Entonces el enfoque de derechos tiene la obligación y el compromiso de generar un espacio seguro. Y cuando digo el enfoque de derechos, por supuesto, digo, nosotros los profesores y las profesoras de educación física debemos asumir este compromiso, que por supuesto que está directamente relacionado con los derechos del niño y de la niña y de los jóvenes y adolescentes que mencionaba al principio, digamos, ¿no? Es decir, que nadie se sienta discriminado, que nadie vea su identidad vulnerada, es decir, esta cuestión, y que tampoco nadie sienta que su integridad física puede verse vulnerada en un juego por el carácter violento que tiene ese juego, porque eso deja a muchos pibes y muchas pibas afuera. Entonces, por un lado, eso me parece una cuestión central, ¿no? El tema de los espacios seguros. Y para decir un par de cosas más sobre lo que son los espacios seguros también son espacios donde competencia y participación tienden a estar equilibrados, ¿sí? Los espacios muy competitivos no tienden a ser espacios seguros, no son espacios que invitan a tomar riesgos a todos y a todas. Los espacios muy competitivos hacen que solo algunos y algunas tomen riesgos, porque tomar el riesgo supone ganar o perder, digamos, ¿no? Y después asumir las consecuencias de si mi decisión nos llevó a ganar o nos llevó a perder, digamos, ¿no? Hay muchos pibes y muchas pibas que tienen en su espalda, ¿sí? Mucha autoestima, digamos, ¿no? Y pueden bancarse esa situación, y otros muchos, que son la gran mayoría, que no lo tienen. Entonces, bueno, si uno plantea situaciones de mucha competitividad en las clases de educación física, probablemente los espacios se vuelvan menos seguros a la hora de aprender. Y la otra situación también que me parece importante evaluar para generar espacios seguros son los niveles de exposición, digamos, ¿no? Es decir, yo hace muchos años que vengo bregando por pensar una educación física sin hileras, ¿no? Y cuando hablo de pensar una educación física sin hileras, hay muchos que abren los ojos como el 2 de oro, digamos, ¿no? Y me miran como diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué es una educación física? Para mí eso es casi una revolución, un cambio de paradigma, digamos. Pensar una clase de educación física sin hileras es un cambio de paradigma, es perfectamente posible, y por supuesto que yo lo pienso desde el punto de vista de la dinámica de la clase, como no, pero también lo pienso desde los niveles de exposición que generan las hileras, digamos, ¿no? Y muchas veces las hileras son el caldo de cultivo para que quienes están esperando, ¿sí? Estén observando a quien está haciendo una ejecución motriz. Recordemos que para aprender es necesario animarse. Si le sale, todo va a ir muy bien. Si no le sale, va a estar bajo la vista de un montón de niños y niñas, compañeros, que, bueno, digo, el nivel de exposición entonces no genera un espacio tan seguro como la participación simultánea, donde cada uno está atendiendo a su propia tarea, a su propia ejecución, y no tiene como la mirada del otro que pueda intimidarlo o intimidarla en esa toma de riesgos que supone aprender. Así que, bueno, ese me parece como una primera cuestión, ¿no? Tratar de poder pensar que aprender supone tomar riesgos, y que para tomar riesgos nosotros necesitamos generar espacios seguros de aprendizaje. Otra cuestión que tiene que ver con cómo ayudar o cómo promover un enfoque de derechos, tiene que ver con, bueno, este conjunto de decisiones o normas o regulaciones que los profesores y las profesoras podemos tomar en las clases de educación física, como para que justamente el juego sea más democrático y más participativo. Y acá caigo en algunos lugares comunes, digo, el juego reducido como un elemento, ¿no?, que promueve la participación y que lamentablemente, bueno, Walter, vos también lo sabés, ¿no? Todavía nosotros seguimos viendo clases de educación física donde el juego reducido no termina como de instalarse, ¿no? Y verdaderamente tiene un valor enorme. Y por ejemplo, otra regulación que es bastante resistida, por lo menos en los deportes de invasión, es jugar sin picar la pelota, porque el picar la pelota promueve el juego individual, y al jugar sin dribbling, entonces se promueve un juego más participativo y democrático. Es decir, este conjunto de normas, ¿sí?, que regulan el juego y que tienden a hacerlo más democrático, bueno, forma parte de lo que sería un enfoque de derechos, ¿no? O limitar la cantidad de goles de un determinado jugador o los jugadores.
Bueno, todas reglas, todas regulaciones sobre el juego que promueven un juego más participativo. Sabés que Sí. abriste, como ya sabía, ¿no? Infinidad de puertas, y una de las cosas que pensaba mientras te escuchaba es que era invitar a quienes están viendo tu participación a que la vuelvan a escuchar varias veces, porque en cada tramo hay mucho jugo para frenar, pensar, mirarse al espejo en sus propias prácticas de cada uno. Y yo tomé algunas notas. Pensaba en las microviolaciones a esos derechos que permanentemente aparecen por parte de los compañeros y a veces por parte de nosotros mismos. Y muchas veces esas microviolaciones como cuestiones inconscientes, que tienen que ver con nuestras matrices y que de repente aparecen. Entonces pensaba, bueno, reflexionaba mientras hablaba de la importancia de, primero, de darnos cuenta de esto, la toma de conciencia de que esto sigue sucediendo y nos va a seguir sucediendo, y que si estamos atentos quizás podamos llegar a mejorar nuestras prácticas. Y la otra cuestión es la empatía, poder sentir la tristeza de ese niño cuando no está disfrutando de la clase, o cuando se siente solo porque no lo quieren sus compañeros, no quieren jugar con ellos. Como dos espacios o dos situaciones interesantes para trabajar. Ponerse en el lugar del otro y ser consciente de que a veces esas micro violaciones de derechos están con nuestro consentimiento o en nuestras manos también. Te pediría para continuar. Sí, perdón, Walter, y en ese punto nosotros muchas veces hacemos un montón para promover ese tipo de microviolaciones que vos hablabas, porque digo, cuando nosotros hacemos, que cada vez se ve menos, pero todavía sigue apareciendo, que los chicos y las chicas elijan capitanes, que eligen equipos, y digo, ahí automáticamente, digamos, se están generando situaciones de un altísimo nivel de discriminación, porque ya estamos discriminando entre aquellos que juegan bien o que no lo juegan o que no juegan bien. Estamos discriminando entre aquellos que están más integrados, es decir, que tienen mayor capital social, porque tienen una red de vínculos al interior del grupo, digamos, ¿no? Y otros que no lo tienen, es decir, que tienen capital simbólico también, es decir, no, este chico juega muy bien o es muy bueno en tal cuestión, es decir, y todo ese capital que tienen, digamos, ¿no? Le permite ser elegido primero o ser elegida primero. Es decir, y nosotros ahí estamos generando una situación solamente por una decisión que es muy fácil de resolver a partir de armar equipos al azar, por ejemplo, digamos, ¿no? O utilizando otras estrategias que no generen ese tipo de situaciones, digamos, ¿no? Entonces estos chicos, estas chicas que quedan excluidos, digamos, bueno, automáticamente este tipo de decisiones los incluye, les hace un lugar, o por lo menos ya de entrada no los pone en ese lugar, ¿está? De exclusión o de exposición. Entonces, bueno, digo, también me parece que revisando eso que bien vos decías, ¿no? Esas matrices, esas decisiones que las hacemos casi sin pensar y que están tan naturalizadas, que bueno, que por suerte hoy me parece que hay una reflexión crítica muy fuerte sobre ello, también podemos ayudar a instalar un pleno Estado de Derecho. Sí, acuerdo 100%. Ahí volví a escucharte y pensaba en que estos ejemplos que diste, por ejemplo, el de las pilas o el de elegir para organizar un juego, tipo pan y queso, también hay otras situaciones, o por la estructura misma del juego, que promueve la eliminación. O sea, vos salís y hasta que no termine el juego no volvés, que genera un desequilibrio en el tiempo, en el volumen de participación, pudiendo simplemente con una modificación de la regla, si consideramos que ese juego es valioso, cambiar de función ante la situación de, no sé, en una mancha ser tocado, en vez de ser excluido, cambiar de función y haber una rotación constante de las funciones o de los derechos que se adquieren, en vez de ser eliminado, salir. No, es excelente, la verdad que es otra de mis muletillas, pero te agradezco, como no la dije, digamos, la verdad que te agradezco que lo hayas sumado, porque los juegos si hay un elemento que justamente atenta contra un Estado de Derecho, son los juegos de eliminación. Digamos. Es más,
no solamente atentan contra un Estado de Derecho, sino que agigantan más la brecha entre aquellos que son más hábiles y que no es que son más hábiles porque genéticamente son más hábiles, sino porque han tenido el privilegio y un conjunto de oportunidades. Bueno, por lo menos ese es mi postulado y creo que lo compartimos plenamente, Walter, ¿no? En el sentido de que, digamos, aquellos sujetos que han tenido, no sé, determinada cantidad de horas de práctica, ¿no? Se han apropiado de un conjunto de saberes que les permiten luego jugar, ¿sí? De una determinada manera que otros chicos y otras chicas no lo tienen. Entonces muchas veces quedan eliminados del juego. Sigamos con el ejemplo, ganador queda en cancha. Ganador queda en cancha, la misma lógica, digamos. Quizás cuando terminó la clase uno no se dio cuenta y hay equipos que jugaron, no sé, 25 minutos, 30 minutos y otro equipo u otros equipos que jugaron 2 minutos cada uno. Ahora, si uno evalúa eso en términos de mercado, en términos de distribución, circulación y apropiación de saberes, ¿qué pasó con esa clase? Bueno, claramente no garantizó un Estado de Derecho. ¿Qué hizo? Amplió aún más la brecha entre aquellos que tienen más saberes respecto a aquellos que no tienen tantos saberes, porque no han tenido experiencia. En todo caso, ahí lo que habría que hacer es invertir la pirámide, es decir, bueno, vamos a hacer jugar más tiempo a aquellos pibes y aquellas pibas que tienen menos oportunidades afuera. ¿Para qué? Bueno, trabajando con el concepto de equidad, ¿no? Esta idea de una distribución, ¿no? De recursos, ¿sí? A favor de los sectores más postergados. Digo, priorizar los recursos, eso no es solamente darle más tiempo de juego. Eso también supone, por ejemplo, que el profesor dirija toda su atención, todos sus feedbacks instruccionales, todos sus feedbacks afectivos sobre aquellos sujetos que verdaderamente están más desaventajados justamente por esta situación. Ahora, esto es recontrapolémico, digamos, ¿no? Es recontrapolémico porque, bueno, ahí empieza esta discusión, bueno, y que lo bueno que aprenden, y esta cuestión que, bueno, ahora en todo caso lo pensamos juntos, digamos, ¿no? Porque tiene que ver con esta cuestión de la construcción de la grupalidad, digamos, ¿no? Claro. ¿Cuál es lo bueno, digamos, en la clase? Claro, y aparte, ¿qué queremos enseñar en la clase de educación física? Justamente de educación física. Por ejemplo, estas situaciones de eliminación o de ganador queda, que promueve un estímulo para poder seguir jugando, seguir manteniendo el derecho y no perderlo, el derecho a jugar, lo que promueve son actitudes en general negativas, hasta en ocasiones de violación del reglamento, de tratar de llevar al límite el reglamento, de mentir. Entonces es muy difícil hacer una autoconducción de los juegos cuando está en juego tu derecho a seguir jugando. Y otra de las cuestiones que, unida a estas actitudes que promueven este tipo de organización, es lo que los alumnos terminan leyendo que el profesor espera de ellos, que espera de sus aprendizajes. O sea, ¿qué queremos, qué promovemos de educación física? La eliminación, el campeonismo. Te quiero proponer, si de alguna manera querés compartir algo que te haya quedado en el tintero que quieras, ya sé que podríamos hablar horas, pero en particular de lo que estuvimos hablando, algo para cerrar, o si no, simplemente despedirnos. No me quiero despedir sin trabajar 2 minutitos más y abusando de tu generosidad. Esta idea de grupalidad, ¿no? Y esta pregunta que aparece siempre, bueno, ¿qué pasa con los buenos y con las buenas, digamos, ¿no? Siempre entre comillas, digamos, ¿no? Y a mí me parece que la clase de educación física es un espacio para que estos pibes y estas pibas que tienen un saber acumulado, que tienen un capital acumulado, lo puedan poner a disposición del grupo, lo puedan compartir. Me parece que más allá de que sea un momento para generar, ¿no? Que se acreciente su narcisismo, ¿no? Y esta cosa de miren qué bueno o qué buena soy, digamos, ¿no? Que puedan poner todo ese saber al servicio del grupo, al servicio del colectivo, para hacer una clase mucho más rica, para hacer una clase que brille a partir de esos saberes que tienen esos chicos y esas chicas. Es decir, nosotros los necesitamos y las necesitamos en nuestras clases, ¿sí? Para que compartan ese saber que traen, no para que lo disfruten solo ellos. Entonces eso me parece sumamente importante. Pensemos qué ha hecho históricamente la educación física con esos sujetos, ¿no? Les ha dado la posibilidad de no venir a la clase, los ha eximido por hacer deporte, ¿sí? Los ha usado de referees, es decir, siempre afuera, siempre como que hasta que molestaba, digamos, ¿no? Molesta el que es muy bueno y molesta el que es muy malo, digamos.
¿por qué no podemos generar, digamos, esa heterogeneidad que genera tanto aprendizaje, tanto enriquecimiento, donde todos dan algo al grupo, ¿sí? Y a partir de ese dar, todos también se llevan. Pero digo, y todos aprenden, por supuesto, porque ¿qué aprende este sujeto? Bueno, aprende que ese saber que tiene está buenísimo si lo puede compartir con otros, ¿no? Que es mucho más placentero que disfrutarlo solo, digamos, ¿no? Porque además hubo alguien que fue muy generoso o muy generosa y se lo enseñó y se lo transmitió. Entonces me parece que está bueno pensar en ese lugar para estos pibes y para estos pibas, ¿no? La clase de educación física no es el lugar para que alimenten su narcisismo, es el lugar para que pongan todo ese saber al servicio de los compañeros y de las compañeras, y aprender a disfrutar de eso, digamos, ¿no? Hay un concepto que es que aprendemos escuchando, aprendemos mirando, aprendemos más haciendo y aprendemos mucho más enseñando. Así que le estarías regalando esta oportunidad de aprender mucho más, también enseñando a sus compañeros, compartiendo las experiencias que ellos han tenido la posibilidad de tener. Y lo último, Walter, ahora sí, para cerrar, yo hace mucho que vengo trabajando con este enfoque y la verdad que, bueno, sí ayuda a la construcción de grupalidad, sí ayuda a disminuir enormemente los niveles de violencia entre los grupos, que es una preocupación, digamos, ¿no? Hoy muy fuerte el tema de la violencia, de los modos en los cuales se vinculan los pibes y las pibas, digamos, ¿no? Me parece que es un modo que viene a dar respuestas a una problemática, ¿sí? Eh, que, que, es bien propia de la agenda actual de la educación física, ¿no? Y para lo que muchos profes no han sido formados en los profesorados de educación física, ¿no? Los profesorados muchas veces siguen como muy preocupados por la enseñanza de las ejecuciones y ese tipo de cuestiones, y cuando uno se encuentra con los grupos, se encuentra con una dinámica social que muchas veces lo desborda. Si uno es capaz de ser un buen lector y un buen analista y intervenir sobre las dinámicas sociales, bueno, el enfoque de derecho me parece que nos da una herramienta sumamente potente y poderosa para poder trabajar con ello y generar un encuadre, ¿sí? Que después sí me permita laburar en el desarrollo de los diferentes saberes, pero de una manera más justa y más, de alguna manera, igualitaria y promoviendo el bien común para retomar los valores del principio. Bueno, Diego, muchísimas gracias. La verdad que suscribo cada palabra que compartiste. Te agradezco en nombre de todos los que componemos este colectivo de docentes. Y bueno, seguiremos en contacto y seguiremos construyendo. Un abrazo grande para todas y para todos.